Vamos a ver en este tema qué es una matriz y qué tipo de operaciones podemos hacer con matrices. Evidentemente podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, no podemos dividirlas, para eso utilizamos un atajito. Podemos multiplicar una matriz por un número y al final del tema veremos que hay un número asociado a una matriz que se llama determinante, que va a resultar crucial a la hora de resolver sistemas de ecuaciones, porque como tendremos ocasión de comprobar, una matriz va a representar más adelante un sistema de ecuaciones. Para nosotros ahora mismo, ¿qué es una matriz? Una matriz es una ordenación de elementos en m filas y n columnas. Y cada elemento, para denotar dónde está, se utilizan subíndices. De tal manera que este elemento, el A32, significa que está en la tercera fila, segunda columna. El A33, evidentemente, que está en la tercera fila, tercera columna. Bien, dos matrices son iguales, como les he puesto aquí, cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan en el mismo lugar son idénticos. Total, cuando son iguales elemento a elemento. Ejemplo, esta matriz que están viendo aquí es de orden 3×4. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 4 columnas. En tanto que esta matriz que están viendo aquí es de orden 4×2. Y esta es de orden 3×3. A las matrices cuadradas, es decir, a aquellas que tienen el mismo número de filas que de columnas, se les llama matrices cuadradas. Y se les suele denotar de orden n. En vez de decir de orden 3×3, se le dice de orden 3. De tal manera que si yo les digo aquí, en esta matriz, ¿cuál es el elemento A13? Es decir, ¿cuál es el elemento que está en la primera fila, tercera columna? El 3. Y si te digo cuál es el elemento A22, me dirías el 0. Y si te digo cuál es el elemento A42, me dirías que no existe en esta matriz. En esta podemos proceder exactamente igual. Este sería el elemento A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42. Bien. Cualquier matriz del tipo 1 por n se le llama matriz fila. Cualquier matriz de tipo n por 1, es decir, que tiene n filas y una columna, se le llama matriz columna. Y dentro de las matrices cuadradas podemos distinguir dos diagonales. La diagonal principal, que es esta que les he puesto aquí en verde, y la diagonal secundaria, que es esta que va aquí hacia atrás. Dada una matriz de orden m por n, se llama traspuesta de esa matriz y se representa poniendo una t de superíndice a la matriz que se obtiene de cambiar las filas por las columnas, o las columnas por las filas, como prefieren. Por ejemplo, dada esta matriz A, su traspuesta sería esta columna, ponerla en fila, esta columna, ponerla en fila, y esta columna, ponerla en fila. O esta fila, ponerla en columna, esta fila, ponerla en columna. Es evidente que la traspuesta de la traspuesta es la propia matriz, porque si yo esta matriz a su vez la transpongo ahora, me volverá a dar la matriz A. Pues bien, se dice que una matriz es simétrica si es igual a su traspuesta. Es evidente que para que una matriz sea simétrica, los elementos que están por encima de la diagonal principal tienen que ser iguales a los que están por debajo de esa misma diagonal principal. Esta matriz B es simétrica. ¿Por qué? Porque si yo cojo esta fila y la pongo en columna, ya veo que me sale 1 menos 1, 3. Y lo mismo con todas las demás. Y se dice que una matriz es antisimétrica si es igual a su traspuesta pero cambiada de signo. Por ejemplo, esta que están viendo aquí. Si yo cambio esta matriz, el menos 1 aparecerá aquí y el 1 aparecerá aquí, por tanto será igual pero cambiada de signo. Otros tipos de matrices, la matriz nula. Es aquella en la que sus elementos son todos 0. Aquí estamos viendo la matriz nula de orden 3 o de orden 3×3. No hace falta, cuando hablamos de matrices nulas, no hace falta que sean cuadradas. Pero en general nosotros vamos a trabajar con matrices cuadradas. Si la matriz nula de orden 2×2 sería esta misma pero acabando aquí. Y de orden 2×3 esta misma pero acabando aquí.
Matriz diagonal es dentro de las matrices cuadradas aquellas que sus elementos son todos nulos salvo los de la diagonal principal. Esta matriz es diagonal. Y matriz escalar son las matrices diagonales cuyos elementos son todos iguales. Es decir, todos sus elementos son 0 salvo los de la diagonal principal que son todos iguales. Si la matriz diagonal sus elementos son todos la unidad, se le llama la matriz unidad o la matriz identidad. Esta matriz sí que es importante. Aquí estamos viendo ahora mismo la matriz unidad de orden 3 y es que todos los elementos son nulos salvo los de la diagonal principal que valen todos 1. ¿Cómo sería la matriz unidad de orden 2? Esta, la 1 0 0 1. ¿Cómo sería la matriz identidad de orden 4? La 1 0 0 0, la 0 1 0 0, la 0 0 1 0 y finalmente la 0 0 0 0 1. Esta sí que la vamos a utilizar. Una matriz triangular pues se divide en dos tipos. Triangular superior, todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal son nulos. Y triangular inferior, todos los elementos que estén por encima de la diagonal principal son nulos. Y se llama matriz escalonada a aquella matriz en la que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que la fila anterior. Por ejemplo, ¿por qué esta matriz es escalonada? ¿Ven esta fila? El primer elemento no nulo de la siguiente fila está más a la derecha que este. Y lo mismo en esta. El primer elemento no nulo de la siguiente fila está más a la derecha que en la fila anterior. Bien, estas definiciones anteriores son, en general, salvo matriz nula, matriz identidad, son poco útiles. Vamos a ver ahora cómo se opera con matrices. Operar con matrices, la suma y la resta es muy sencilla. Si yo les pido que sumen dos matrices, primera condición, tiene que ser del mismo orden. Porque yo a una matriz de orden 2 por 3 no la puedo sumar con una matriz de orden 4 por 5. Primer requisito, tiene que tener el mismo orden. Y segunda condición, se suman elemento a elemento. De tal manera que si yo en este caso he puesto aquí de ejemplo una matriz de orden 3 por 4, solo puedo sumar una matriz de orden 3 por 4 y sumaré elemento a elemento. Es decir, el elemento A11 lo sumaré con el elemento B11, el elemento A12 con el B12 y así hasta llegar al último que sería la 34 con el B34. Esto, como mejor se ve, es con un ejemplo. Estas dos matrices ¿se pueden sumar? Sí, porque son del mismo orden. ¿Y qué pasaría? Que pondría aquí una cajita y pondría 2, 0, 4, 1, 0, 7, 3, menos 4, 1. Ya lo he hecho. Es evidente que la suma de matrices es conmutativa. Es decir, que me da lo mismo hacer A más B que B más A. Propiedad conmutativa. Es evidente que la suma de matrices cumple la propiedad asociativa. Es decir, que si yo tengo que sumar tres matrices, me da lo mismo empezar sumando las dos últimas y después sumar la primera, que empezar sumando las dos primeras y después sumar la última. Es evidente que si yo a una matriz A le sumo la matriz nula, es decir, que todos sus elementos eran 0, me da la matriz A. Si la suma de A más C es igual a la suma de B más C, implica entonces que A es igual a B. Dicho de otra forma, podría tachar aquí la B con la B. Y finalmente, la traspuesta de la suma es igual a la suma de las traspuestas. Eso lo pueden comprobar con cualquier ejemplo. Vale. No creo que la suma de matrices ofrezca ninguna dificultad. Evidentemente, la resta, ¿cómo se hace? Exactamente igual. Porque restar, recuerden que restar es sumar por el opuesto. Por tanto, lo que he dicho para la suma, lo he dicho para la resta, pero cuidado, la resta no cumple la propiedad conmutativa. Es decir, no es lo mismo hacer A menos B que B menos A, porque me daría cambiada de signo. Bueno, antes lo hice con este ejemplo. Por ejemplo, aquí ¿qué sería restar? Me quedaría una matriz de orden 3 por 2, el primer elemento sería 0, el segundo elemento, el A1, 2 sería 4, el elemento A21 sería 3, el elemento A22 sería 0, el elemento A31 sería 3 y el elemento A32 sería menos 8. Ya sabemos, por tanto, sumar y restar matrices es una operación bastante sencilla. Una matriz por un número. ¿Se puede multiplicar una matriz por un número? Sí.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente multiplicar cada elemento de la matriz por ese número. También es obvio que es fácil de hacer. Por ejemplo, si yo esta matriz cuadrada de orden 3 la multiplico por 3, significa que cada elemento de esto lo tengo que multiplicar por 3. Por tanto, pondría 3 menos 6, 3, menos 3, 0, 3, 0, 6, menos 9. Y aquí pasaría exactamente igual. ¿Alguna propiedad a reseñar respecto al producto de matrices por un escalar? Bueno, si yo tengo que multiplicar una matriz A por dos números H y K, me da igual el orden. Me da igual primero multiplicar por H que multiplicar por K, o multiplicar primero los dos numeritos y después multiplicarlo por A, o finalmente la otra opción sería multiplicar primero por K y después por H. Es indiferente. Si yo multiplico la matriz A por 1, me da la matriz A, evidentemente. La suma de matrices cumple la propiedad distributiva respecto a este producto, es decir, que me da lo mismo primero sumar y después multiplicar, que primero multiplicar cada numerito por cada una de las, el numerito por cada una de las matrices y después sumarlo. Bueno, así, todas estas propiedades que son evidentes. Bien, de todo esto, yo quería llegar hoy al producto de matrices. Atentos, de las operaciones de matrices, la más importante es el producto de matrices. Y el producto de matrices no es tan intuitivo como parece. Miren, vamos a verlo con un ejemplo, que es como creo que se ve mejor. Miren, para poder multiplicar dos matrices, hay un requisito fundamental. Y es, el número de columnas de la primera matriz que se multiplica tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Se cumple en este producto de A por B, se cumple que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3 columnas y aquí tengo 3 filas. ¿Estas dos matrices se pueden multiplicar? Sí. Cuidado. Si yo hubiese puesto este delante, la B aquí, es decir, si hubiese querido hallar no A por B, sino B por A, y por tanto esta matriz lo hubiese escrito en primer lugar, ¿el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda? No. Luego, cuidado. Se puede multiplicar A por B, pero no se puede multiplicar B por A. Conclusión. Ojo, el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, puede existir el producto A por B y eso no implica que exista B por A. Es evidente que si yo aquí hubiese puesto una matriz cuadrada de orden 3, entonces sí que se podría haber multiplicado también. Pero aún en ese caso, vamos a ver que tampoco va a dar el mismo resultado. Por tanto, es condición indispensable a la hora de multiplicar matrices respetar el orden. Eso de que el orden de los factores no altera el producto, eso solo es verdad con numeritos, con matrices no. ¿Y por qué este requisito? ¿Por qué el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda? Porque el producto de matrices se hace de la siguiente manera. Escoges los elementos de la primera fila y esos elementos los vas a multiplicar por la primera columna que tienes aquí, de la siguiente manera, elemento a elemento y sumando. Lo voy a escribir para que lo vean. Aquí lo que hay que hacer es multiplicar 2 por 1, este elemento con este, más 1 por 1, este elemento con este, más menos 1 por 0. Y si lo hacen, 2 más 1, 3. Y es este elemento que aparece aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Me paso a la siguiente columna. Es decir, lo que voy a hacer ahora es esta misma fila, pero hago lo mismo con la segunda columna. Venga, sería hacer entonces 2 por 2, más 1 por 0, más menos 1 por 1. Y si lo hago, me queda 4 menos 1, 3, que es este elemento que aparece aquí.
Y como se podrán imaginar, el siguiente paso ahora es esta fila con la última columna. Y escribo 2 por 0 más 1 por menos 3 más menos 1 por menos 2. Y si lo hago, me queda menos 3 más 2 me da menos 1, que es este elemento que me aparece aquí. Bien. Una vez yo he multiplicado la primera fila con todas las columnas, ¿qué hago? Cambio de fila y vuelvo a empezar. De tal manera que ahora que haré en el siguiente paso, me vengo a la segunda fila y voy a multiplicarla por la primera columna. Si aquí ya cambio de fila, aquí yo también cambio de fila en el resultado. De manera que si yo hago eso, me va a dar 1 y es este 1 que aparece aquí. He multiplicado la segunda fila por la primera columna. Voy a hacer lo mismo ahora con la segunda fila y segunda columna, que fíjense, se los he marcado en verde, para denotar que es este 6 que aparece aquí en verde. Y finalmente multiplicaré segunda fila, tercera columna y me da este 6 que aparece en el último lugar. En este ejemplo, que tengo esta matriz de orden 3 y voy a intentar multiplicarla con esta matriz de orden 3 por 4, ¿se pueden multiplicar? Sí, porque el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Y se pueden imaginar que es repetir el proceso. Fijo la primera fila. 1, 2, 3, lo voy a multiplicar con 1, 0, 3. ¿Cómo? Multiplicando 1 por 1, más 2 por 0, más 3 por 3. Y eso me da 10. Siguiente paso, mantengo la fila, me paso a la segunda columna. 1 por 2, más 2 por menos 1, más 3 por 2, me da 6. Y así hasta llegar a la última columna que me daría 29. Cambio de fila aquí. Repito proceso. Menos 1, 5, 0 con 1, 0, 3. ¿Cómo? Multiplicando menos 1 por 1, más 5 por 0, más 0 por 3 me da menos 1. Cambio de columna, me daría menos 7. Y aquí les he marcado en este tono naranja, este numerito, que viene de hacer este producto. El que está marcado aquí en tono naranja también. Que sería multiplicar menos 1 por menos 1 más 5 por 2 más 0 por 4. Menos 1 por menos 1 me da 1, 1 más 10, 11. Ahí lo tengo. Y voy haciéndolo hasta llegar al último término. El último término, ¿cómo se obtiene? De multiplicar 2, 1, 2 con 5, 3, 6. ¿Cómo? Multiplico el 2 con el 5 más el 1 por el 3 más el 2 por el 6 y me da 25. En este caso, ¿se podría multiplicar esta matriz por esta? Es decir, ¿podría haber puesto esta delante? No. Es decir, que tal y como pasa en el caso anterior, se puede hallar la matriz, se puede hallar el producto de A por B, pero no de B por A.